Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Queremos compartir en este espacio la palabra de Dios para que todos podamos aprender. Y por eso queremos llevar este Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde acá hasta lo último de la tierra. En nuestra oración misionera queremos identificarnos hoy con países hermanos que también están enviando obreros transculturales a diversos lugares del mundo. Queremos orar por el país de Ecuador, que está pasando por una situación muy compleja. La violencia se está incrementando en todo el mundo, sean razones políticas, económicas, religiosas, pleitos, peleas, en fin, de grupos organizados criminales, grupos que llaman terroristas, porque hay terror en el mundo. Se necesita el Evangelio del Señor Jesucristo. Podemos orar para que Dios pueda tocar los corazones de las personas, pero nosotros somos los responsables de llevar el Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Padre Santo, comprometidos con el Evangelio porque nos ha transformado y cambiado, hoy queremos interceder y clamar por países como nuestros hermanos en Ecuador, donde la violencia está golpeando, como lo ha hecho en nuestro país, por el cual también intercedemos, pero es una constante que se maneja en todo el mundo, como tu palabra nos enseña, que la maldad aumentará, la violencia se incrementará. Y tu palabra lo dice como una advertencia para que nosotros hagamos provisión y para que podamos llevar el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, tocando los corazones, que es el único que puede traer paz y paz abundante a cada vida y a cada familia. Te pedimos por las iglesias, por los pastores, los líderes. Te pedimos por todos los obreros que están allí en los lugares más difíciles de la tierra, donde hay mucha violencia, y especialmente, como lo decíamos, incluimos a Ecuador junto con lo que está pasando en lugares de guerra como Tierra Santa, o como allí el lugar entre Ucrania y Rusia, Señor, y otros lugares que no se mencionan. Padre, que tu evangelio siga corriendo. Nosotros intercedemos y clamamos, porque la única solución para que se acabe la violencia es que los corazones sean pacificados y tocados, y ninguna norma, ninguna fuerza humana, ningún tratado realmente puede llegar al corazón del hombre. Se pueden lograr pactos, se pueden lograr acuerdos X o Y, pero en algún momento alguien, quien en su corazón anide odio, resistencia, violencia, venganza, en fin, aflorará lo que hay adentro, como dijo tu Hijo Jesucristo: de lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Glorifícate, y seguimos predicando el Evangelio. Por eso queremos aprender hoy de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Estamos siempre comprometidos con la verdad del Evangelio que cambia y transforma las vidas y los corazones. Vamos a irnos entonces al libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 1 al 9. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés: si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Señor Jesús,
Te damos gracias por tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Toca nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos para ser transformados por ella y así poder bendecir a otros que la necesitan tanto como nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Esta es una historia bastante conocida de la Escritura. Y como siempre, empieza de una vez la palabra del Señor tocando nuestros corazones. Y en la primera parte se ve y se nota la naturaleza humana de Moisés, tal como nosotros. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Acaso la gente nos tiene que creer y nos tiene que hacer caso? Por supuesto que no. Pero Moisés estaba preocupado porque esta era una comisión de parte de Dios. Y decía, pues, ¿yo quién soy? Por eso él siempre protestaba y le decía a Dios, yo no soy capaz, no puedo. ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Ese es un cuestionamiento que más o menos se nos va a hacer a todos aquellos que emprendemos la vida cristiana. ¿Por qué? Porque las personas siempre que cometemos errores o se nota nuestra naturaleza humana donde somos débiles y vulnerables, pues siempre van a reaccionar los demás diciendo, bueno, usted no es pues y que viene de Dios y que está con Dios. Ahora, lo que podríamos reflexionar acerca de esto es sencillo. ¿Será que a la gente le cuesta creer? Por supuesto que sí. Y Moisés estaba preocupado por eso. Cuando predicamos el Evangelio nos preguntamos, ¿será que me van a creer? Ahora, ¿solamente estamos dudando de la gente porque cree o no cree? ¿O también estamos manifestando algo interno? A veces ni aún nosotros creemos y nos preocupamos no solamente por la incredulidad de la gente, sino la misma nuestra. Cuando aún en muchos casos dudamos de Dios. Si fuéramos aquellos creyentes que permanentemente estamos seguros en Dios, entonces inmediatamente caminaríamos, obedeceríamos y haríamos todo lo que Dios pide. La gente, por supuesto, que necesita evidencias para notar que hemos sido transformados y para eso está el testimonio, lo que el Espíritu Santo y la palabra está haciendo en nosotros. Cuando actuamos en el nombre de Jesús debemos tener precisamente una muestra y una muestra que indique que tanto nos hemos encontrado con Dios. Moisés ya lo había hecho, allí mediante un encuentro maravilloso en una zarza que ardía de fuego pero no se consumía. Nosotros necesitamos estar seguros que tenemos encuentros poderosos y experiencias en la presencia de Dios. Por eso el tiempo a solas con Dios, donde nos humillamos, leemos la palabra y es ese nutriente o nutriéndonos de esa manera al escudriñar la palabra que vamos a llegar y tocar los corazones de muchas personas. Ahora, de todas maneras, a veces nos cuesta creer que nosotros, tan simples, tan sencillos, tan limitados y con tantos errores, podamos ser usados por nuestro grande Dios. Pero precisamente Dios nos ayuda para combatir aún nuestra propia incredulidad. Resolviendo esa situación actuaremos seguros y los demás verán lo que Dios ha operado en nosotros. Miremos lo que nos dice el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículos 21 al 24. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Definitivamente, cuando hablamos de tener fe, no nos referimos a una fuerza humana donde decimos creo, como ustedes conocen, el pastor Avelino dice, algunos están creo, como las gallinas, pero no creen en nada. Necesitamos la ayuda de parte de Dios, como clamó este hombre desesperado por su hijo que estaba endemoniado. Y Dios, en su misericordia, le contestó y le dijo, allí dispuesto, le contestó a este hombre para que se pudiera ver el milagro y finalmente el niño fue libre. Pero nos llama la atención y nos aconseja este hombre en su actitud cuando le dice al Señor, ayúdame a superar el problema de incredulidad. En esta historia encontramos tres evidencias que son simbólicas
con unos hechos reales que le ocurrieron a nuestro protagonista de la historia, Moisés, pero que nos enseñan poderosamente acerca de la realidad, cómo Dios nos ayuda para que estemos seguros que Él nos quiere usar, que Él nos quiere bendecir para bendecir a otros. El primer caso fue este evento cuando tuvo que tomar su vara y se la echó y se convirtió en una serpiente, lo toma de la cola y luego se vuelve otra vez vara. Pero recuerden que era una vara de pastor. ¿Qué podría significar esto? Pues la evidencia histórica nos señala que los faraones tenían como un símbolo, una vara en su mano como símbolo de autoridad. Pero allí había una serpiente que era el símbolo de ellos o como cultura y como el que mandaba. Cuando se enfrenta Moisés con el faraón, tendría que tocar la autoridad del faraón. Pero Moisés iba con una sencilla vara de pastor, y eso es lo que nos muestra el pasaje varias veces, una vara de pastor. Pues sencillamente creemos que la vara del pastor es más fuerte que la vara de la serpiente. Lucas 10, 17, 20 nos ilustra muy bien. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Sencillamente aquí nos está mostrando que nuestro Dios tiene más autoridad y que nosotros sencillamente tenemos la virtud, la gracia, la misericordia recibida de ser hijos de ese Dios. Y es por esa causa nuestros nombres escritos en el cielo, porque ya tenemos una afiliación con el Padre, que toda la autoridad de Él también reposa sobre nosotros. Ojo, pero no es para manipular con ella, no es nuestra autoridad, es la autoridad de Dios que actúa en todos nosotros. Cuestión de autoridad. La segunda evidencia que Dios empieza a mostrarle para que le muestre al faraón tiene que ver con un asunto en donde sencillamente aparece una enfermedad terrible. Desde el texto hebreo podemos aprender que la lepra que aparece allí era como especies de enfermedades de la piel. No de pronto la lepra que hoy conocemos. Sin embargo, cuando aparece la lepra en varias historias bíblicas, siempre se está señalando aquella injerencia del hombre en la deidad. Me explico. El hombre queriendo ser Dios, autosuficiente y egoísta, donde reclama el derecho a hacer precisamente eso. Yo gobierno, yo controlo por encima de todos los demás, incluyendo al mismo Dios. Y es por eso que aquellos que se arropaban o se tomaban esa autoridad de creerse Dios, caían bajo la lepra. Y muchos murieron. Y podríamos hablar a través de la historia cómo ha sucedido a aquellos que creen ser superiores a Dios, que quieren controlarlo todo, que no son soberanos. Entonces van atentando precisamente contra el señorío de nuestro Dios, el creador de cielo y tierra. Por eso aparece el juicio mostrado aquí con esta enfermedad terrible, la lepra. Por eso Santiago nos recomienda en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocio allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes. Y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Aquí evidentemente aparece la soberanía de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Administramos todo lo que Dios nos dio y es muy grande y muy hermoso. Pero no tenemos ni el derecho, ni la autoridad, ni la capacidad de creernos superiores a Dios.
porque si lo hacemos, entramos en un punto de juicio. Por eso es mejor decir, si tú quieres, si tú lo deseas. Me encanta de nuestros hermanos costarricenses. En Centroamérica es muy común. Cuando nos quedamos de encontrar en alguna cita, las personas siempre responden, primero Dios, nos vemos mañana. Primero Dios, nos encontraremos en tal fecha. Y aunque me parece gracioso la expresión, primero Dios, creo que es muy seria y de mucha responsabilidad. Va mucho más allá de una costumbre de compromiso, porque efectivamente, primero es Dios. Por último, encontramos otra evidencia más que nos señala que nosotros estamos con el Señor. Cuando Moisés está allí todavía con sus dudas, luchando consigo mismo y de pronto con lo que podría esperar de los demás, el Señor le dice, bueno, hay una tercera señal, el río Nilo. El río Nilo, que es la fuente de riqueza de Egipto, todavía lo sigue siendo. Entonces se convierte el agua en sangre. ¿Y qué significaba eso? Por el accionar de Dios, la economía y la productividad de toda la nación estaba en vilo. Estaba en vilo en el río Nilo. Qué interesante. ¿Qué nos puede enseñar esto? Precisamente Dios es el que tiene el control de toda productividad. Es increíble cómo la raza humana hoy atenta contra ese diseño divino. Él nos creó para administrarlo todo, para llenar la tierra, ser fructíferos y multiplicar. Pero cuando el hombre, como el faraón, se quiere enseñorear de los demás, cuando se cree superior a Dios, por eso lo de la lepra, cuando cree que tiene la autoridad, la vara de la serpiente, fíjese que la serpiente aparece tentando a Eva, pero la vara del pastor es más fuerte y nuestro Dios es el único que puede hacer juicio porque es el único capaz de todo, es el soberano. Y aquí la productividad del hombre, la capacidad de hacer grandes cosas, de emprender, solamente viene de parte de Dios. ¿Cómo no recordar ese precioso Salmo 127 que nos dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Por eso, no es gratuito que precisamente el faraón quería acabar con los niños años atrás. Y ahora este faraón no iba a querer dejar salir al pueblo, porque significaba que la capacidad de crecimiento de esta nación, de ser fructíferos, de multiplicarse en medio aún de la esclavitud, era muy peligrosa. Hoy el hombre quiere destruir la productividad en todo sentido. Se habla de planes económicos, se habla de crecimiento económico, de propuestas y varias teorías económicas en el mundo. Pero casi todas, no importa de qué lado vengan, están hoy en contra de la familia. Y no hay mayor productividad que la que viene de Dios, quien nos encargó de administrarlo todo para ser fructíferos y abundantes. No permitamos que el enemigo destruya y dañe. Y con estas tres señales o estas tres formas poderosas, recordamos que Dios está con nosotros. No las olvidemos, caminemos en ellas. El pastor es más fuerte que la serpiente. El único que tiene la capacidad de hacer juicio correcto y certero es nuestro Dios, porque Él es el soberano. Si nosotros lo intentamos, moriremos bajo la lepra del pecado. Pero además recordemos que si queremos ser fructíferos, no hay fórmula, no hay sistema. Simplemente confiar en Dios y creerle a Él, y con Él habrá emprendimiento, productividad y bendición. Padre, gracias por cada uno de tus hijos. Caminamos creyendo que tú tienes un plan con nosotros. Y a veces nos cuesta creer, Señor, pero estas tres cosas, estos tres elementos, estas tres formas que aplicaron o que sucedieron en la vida de Moisés en relación con la liberación del pueblo de los egipcios allí tocando al faraón. El faraón que representa ese poder del mundo, Señor, que es infinitamente inferior. Tú eres Dios, tú eres Señor, a ti nos debemos.
Por eso creemos en ti y dejamos que tu gracia y tu amor nos acompañen. Oh pastor, eres más fuerte que la serpiente. Oh Señor soberano, de ti depende el juicio y nosotros no vamos a caer bajo ese juicio porque respetamos tu señorío, simplemente te servimos. Oh Dios, y a ti te debemos todo de tal manera que seremos productivos con nuestras familias, nuestros hijos, si les enseñamos el temor a ti, oh Dios. Y si tenemos experiencias donde sobrenaturalmente en esos encuentros, cuando tenemos los tiempos a solas contigo, Señor, recibimos de ti y nos aseguramos hacia el futuro, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga y nos encontraremos en una próxima ocasión.